Hola a los que están del otro lado de la pantalla, soy la Antares que estuvo eligiendo sobre algún libro para contar hoy y le vinieron distintos títulos que tenían algo en común, por lo que eso le provocó la idea o la curiosidad de saber la forma en que se clasifican estas obras literarias y de las que tenemos preferencia por algunas de ellas. Me refiero a los géneros literarios pertenecientes a las novelas, aquellos que nos indican o nos dan una vaga idea de lo que contiene o cómo se estructura la historia. De ellas conocemos el género de suspenso, drama, comedia, ciencia ficción, romance, terror, misterio, fantástica, épica y mi favorita, la histórica, género del que hablaré específicamente en este video. Esto es Mundos entre líneas, un espacio para contemplarlos en la palma de nuestras manos. Comenzamos. Las novelas históricas tienen una historia y aparecieron justo en la época del romanticismo, que se remonta a finales del siglo XVIII y que logra fijarse hasta el siguiente siglo. Tomó mucha presencia en toda Europa, después de que surgió en Alemania, para después trasladarse a Rusia y al continente americano, donde sería más que nada utilizado en América Latina. Este movimiento era opositor a la Ilustración, pues con sus obras quería hacer a un lado lo racional, capitalista y clasista, para resaltar el espíritu del hombre, el folclore, la inspiración y el nacionalismo. Quiere hacer notar que el hombre no es solo racional, sino que de igual manera puede demostrar y expresar sus sentimientos como la melancolía o la pasión a través de piezas artísticas y filosóficas, pues en este movimiento se centra más que nada en el individualismo humano y en la subjetividad, es decir, en la esencia que nos hace ser nosotros, y esta idea está basada en la propuesta del filósofo Hegel, que tiende a la corriente ideológica. En diversas obras de las distintas disciplinas artísticas de esta época encontraremos detalles que resalten los temas que mencioné anteriormente. Por ejemplo, en la música predominaban los elementos nacionalistas, en la pintura la inspiración y el espíritu del hombre, mientras que en la literatura transmitían todos los temas de los que abarca este movimiento a través de novelas y poemas, los cuales predominaron durante este periodo. En cuanto a la literatura romántica, que se desarrolló a principios del siglo XIX, es una de las más importantes de esta corriente, pues a pesar de abarcar todos los temas como anteriormente dije, los ámbitos que aprovechó fueron la espiritualidad, la inspiración y el individualismo humano. Durante este periodo se desarrollaron géneros como la poesía, el teatro y la novela, ya que estos profundizan más en el sentir humano de una manera dramática a través de la narración o la lírica. De igual forma se dividió en distintas maneras, la primera por los países en donde se desarrolló, entre ellas tenemos el romanticismo alemán, que recordemos fue el primero, luego el francés, que toma como base la revolución, posteriormente el inglés, que retoma técnicas de la literatura medieval, luego el español, que llegó un poco tarde, así que no disfrutaron tantos años con el romanticismo. Luego el ruso, con sus poemas épicos y nacionalistas, el estadounidense, que da pie al género policíaco y al gótico, y por último tenemos al latinoamericano, que utiliza más que nada el nacionalismo. La segunda división es sobre hacia qué tema tienden las obras, los cuales son el romanticismo social, que trata con los problemas que lleva la sociedad, es decir, la política, la cultura, la economía, entre tantas otras. El autor que destaca en este tipo es Víctor Hugo, con su famosa obra Los Miserables. El romanticismo gótico, que abarca temas tenebrosos y de misterio, que entre ellos está el autor Edgar Allan Poe y es de los principales representantes de este tipo. El romanticismo sentimental o puro, que se deslindaba de los problemas sociales y resaltaba el sentir humano. Y finalmente tenemos el romanticismo histórico, cuyo nombre ya lo dice todo. La tercera división está basada en los elementos que contiene durante la historia, y son dos tipos. El tradicional, que contiene dos más,
En primera instancia se encuentra el patriotismo, que está encargado de abordar temas de folclore para crear un sentido de identidad, y en segundo lugar está el de la iglesia, un elemento característico de la cultura. El otro tipo es el liberal o revolucionario, que trata temas como el individualismo y el historicismo, cada uno en el que resalta el cambio y desarrollo del contexto o del protagonista como héroe. Pero siendo más específicos con el género histórico, este se encarga de detallar el contexto de una cierta época, preferiblemente lejana, que haya sido un gran momento de cambio en el que el autor sitúa a su protagonista o héroe en dicho hecho, pues con ello quiere llegar a ofrecer una cosmovisión realista e incluso costumbrista que de cierta forma nos enseña cómo era el contexto en el que se desarrollaba no solo el protagonista sino también el del autor. Eso da una idea de que este género cambia constantemente, pues la historia de la humanidad sigue avanzando conforme pasa el tiempo, y por consecuencia sus características sociales, económicas y culturales, por lo que siempre van surgiendo nuevos tipos de géneros históricos. Dicho tipo de literatura de alguna manera nos ayuda a viajar en el tiempo y conocer con más detalle los procesos histórico-culturales de un determinado grupo social. De igual manera es como nacen los protagonistas, que de cierta forma los llamamos héroes, ya que tratan de superarse a sí mismos llevando consigo un desarrollo bastante marcado. Algo interesante de este género es que para poder colocar a su personaje principal en un momento en el que su contexto sufre un cambio, el autor se dará la tarea de investigar todos los elementos que se dieron durante esa época, para después entenderlo y con ello saber cómo se desenvolverá su protagonista, y apuesto que ha de ser una tarea ardua y apasionante, porque el escritor no solo se meterá en su historia, sino también en la historia. Es decir, revivirá el momento para que de igual forma el lector pueda sentir la emoción y comprender tanto la vida de los personajes como del contexto histórico lejano. Para comprobar lo que les estoy describiendo, recomendaré algunas obras y autores de este género, que son Ivanhoe, del autor inglés Walter Scott, una novela del año 1820 ambientada en la época medieval durante el siglo XII. De hecho es en los tiempos de Robin Hood. Sin embargo, esta historia estará centrada en la vida llena de aventuras del joven caballero Wilfredo de Ivanhoe. Una obra que vale la pena leer si es que les encantan las historias de caballeros. Pueden encontrarlo en editoriales como Edasa o Susaeta. También lo encontrarán en formato digital. El siguiente es Nuestra Señora de París, del autor francés Victor Hugo. La han de conocer por El Jorobado de Notre Dame, una novela publicada en el año de 1831 que sitúa a los personajes la gitana Esmeralda, al campanero Quasimodo y al cruel archidiácono Frollo en el siglo XV, donde el último pondrá en peligro a los protagonistas, por lo que no tendrán de otra más que encararlo. Es una obra que, aparte de narrar, describirá las calles de un París del siglo XV como si el mismo Victor Hugo hubiera estado ahí. Es distribuido por editoriales como Alianza, Edasa, Cátedra o Editors. Igual esta obra está disponible en la red como PDF. La otra obra es El último mohicano, del autor estadounidense James Fenimore Cooper. Fue publicada en el año de 1826, que relata la historia de un Estados Unidos del año 1757, que se encuentra en la guerra entre Inglaterra y Francia por el dominio de los territorios norteamericanos, donde el último mohicano, Uncas, tendrá diferentes aventuras a lo largo de su trayecto, en donde conocerá gente y será amigo y enemigo de algunos. Una historia donde conocemos la situación en la que se encontraban los nativos y que aún podemos ver en la actualidad, por lo que es un clásico de la literatura histórica. Podrán encontrarlo en editoriales como Susaeta, Rubeo, Panini, Cátedra y B de Bolsillo, o si gustan del formato digital, pues también lo encontrarán con San Google. Yéndonos a lo más actual, también les recomiendo El médico, del autor estadounidense Noah Gordon. Es una novela publicada en el año de 1986 que narra la historia del joven Rob Cole, quien está situado en una Inglaterra de la Edad Media,
y tiene ansias por descubrir los secretos del cuerpo humano, por lo que se decidirá a viajar hasta el otro lado del Mediterráneo para así escapar de las restricciones impuestas por la Iglesia y así obtener nuevos conocimientos con el objetivo de salvar vidas. Pero no solamente veremos su vida profesional, sino también los sentimientos, las personas y las situaciones que se interpondrán durante su búsqueda del conocimiento. A mi parecer es una obra que merece la pena ser leída, ya que nos demuestra la razón por la que fue una vez más bestseller. Las editoriales encargadas de distribuirlo y donde la podrán encontrar son Roca Editorial y Roca Bolsillo. Para finalizar les recomendaré una obra mexicana que es de mis favoritas, de nombre Clemencia, del autor Ignacio Manuel Altamirano, publicada en el año de 1869, que sitúa a 4 personajes en un México siendo invadido por los franceses, situación que se cruzará con una historia de amor donde encontrarán traición, hipocresía, tristeza, empatía, total, lo que encontramos en una telenovela que inclusive el nombre de la obra da para eso, ¿no lo creen? Se encuentra en editoriales como Porrúa, Ediciones SM, EDC Leyenda o Norma. Igual la podrán encontrar en internet. Esta pequeña recomendación ni siquiera fue el 1% que abarca el género, puesto que han de conocer más autores y obras. Les comparto que mi autor preferido de novelas históricas es Alejandro Dumas, con sus obras más conocidas como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo. Pero creo que él aparecerá algún día en otro capítulo, así que no se los pierdan. ¿Y ustedes tienen algún libro de género histórico preferido o autor? Si es así, compártanlo en los comentarios. Esto ha sido todo de mi parte en el capítulo 6 de Mundos entre líneas, donde conocimos un poco de la historia del romanticismo y con ello del género histórico, una clasificación que nos demuestra un fragmento de cómo era el mundo de antes de una manera un poco más interactiva, interesante y dramática, que a la vez nos hace comparar la realidad lejana con la nuestra y así saber cuánto han cambiado nuestras actitudes y pensamientos. Con esto me despido, no sin antes recordarles que sigan y vean los demás programas que tratan de temas acerca de la música, el cine, la narrativa, la política, la farándula, entre tantas cosas que podrán encontrar en el canal de Media Producciones. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales que aparecerán abajo al igual que la de mis compañeros. Si son nuevos, suscríbanse, compártanlo y denle like. Yo soy Antares, hasta la próxima.